La noche en que el silencio habló. El silencio también puede contar historias, pero solo unos pocos saben escucharlas. En una época donde Japón aún no tenía mapas exactos y los caminos se perdían entre montañas cubiertas de niebla, existió un samurái cuyo nombre no aparece en los libros oficiales. No porque no fuera importante, sino porque lo que vivió aquella noche jamás debió ser contado. Su nombre era Akio Takemura. Akio no era el más fuerte, ni el más temido, ni el más rápido con la espada. De hecho, muchos lo consideraban un samurái común, hasta que hablaba. Cuando Akio contaba una historia, el mundo parecía detenerse. El viento bajaba la voz, los insectos callaban y hasta el fuego de las antorchas parecía inclinarse para escuchar. Por eso el anciano emperador Kensei, cansado de traiciones, guerras internas y noches sin descanso, ordenó que Akio fuera llevado al palacio imperial. «No quiero cuentos para niños», dijo el emperador la primera vez que lo vio. «Quiero historias que me hagan olvidar quién soy, aunque sea por un momento». Akio hizo una reverencia profunda. No prometió nada, nunca lo hacía. Aquella primera noche el samurái habló hasta que el emperador se quedó dormido. La segunda noche habló hasta que los guardias cambiaron turno. La tercera noche, algo cambió. El emperador no pudo dormir. La luna estaba alta, inmóvil, como si el cielo se hubiera quedado atrapado en el tiempo. El emperador caminaba de un lado a otro de su habitación. «Akio», llamó con voz cansada, «vuelve a contarme una historia». Akio regresó. Se sentó frente a él. Pero esa noche no comenzó como siempre. «Majestad», dijo, «hay historias que no se cuentan para entretener, se cuentan para sobrevivir». El emperador se detuvo. «Entonces empieza por esas». Akio cerró los ojos, y por primera vez no habló de héroes ni batallas, habló de un niño que creció escuchando relatos de su abuela sobre noches demasiado largas, noches en las que el sol parecía olvidarse de salir. Mientras hablaba, algo extraño ocurrió. Las antorchas parpadearon, el aire se volvió más frío. Uno de los guardias juraría después que escuchó pasos, aunque nadie caminaba. Akio continuó. Contó cómo su abuela había aprendido esos relatos de un monje errante, y cómo ese monje los había oído de un pescador, y cómo el pescador los había escuchado de alguien que no era humano. Cada historia llevaba a otra. Cada recuerdo abría uno más antiguo. El emperador intentó interrumpirlo, pero no pudo. No porque Akio no lo permitiera, sino porque su voz parecía atar el tiempo. Las horas pasaban. Nadie sentía hambre. Nadie sentía sueño. Afuera el cielo seguía oscuro, y entonces Akio dijo algo que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. «Majestad, esta historia no quiere ser contada, pero ya es demasiado tarde para detenerla». En ese momento, una de las puertas del palacio se cerró sola. El emperador sintió algo que no sentía desde niño: miedo. «¿Qué sucede si sigues?», preguntó. Akio abrió los ojos. «Que cuando el sol vuelva a salir, no todos seremos los mismos». Un trueno lejano resonó, aunque el cielo estaba despejado. Akio siguió hablando. Y mientras lo hacía, el tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Algunos juraron que vieron el amanecer. Otros dicen que nunca lo vieron llegar. Esa noche no fue registrada en los calendarios, pero el pueblo la recordaría con otro nombre: la noche en que el silencio habló. Nadie en el palacio se atrevía a moverse. Las antorchas seguían encendidas, pero su luz era distinta, como si no iluminara, sino que recordara. El emperador Kensei miró a su alrededor y notó algo inquietante. Las sombras ya no coincidían con los cuerpos. «Akio», susurró, «continúa». El samurái respiró hondo. Sabía que, una vez pronunciadas, ciertas historias no podían ser olvidadas. «Hace muchos años», comenzó Akio, «mi abuela conoció a un monje que no tenía reflejo en el agua». El emperador frunció el ceño. «¿Un truco?», eso pensó ella, hasta que el monje le explicó por qué. Akio contó que aquel hombre había caminado durante décadas sin envejecer. No porque fuera inmortal, sino porque el tiempo no lo reconocía. Según el monje, había escuchado una historia completa, una historia tan larga que el amanecer nunca llegó. «Quien escucha esa historia entera», decía el monje, «queda atrapado entre noches». Mientras Akio hablaba,
Uno de los sirvientes dejó caer una bandeja. El sonido metálico no hizo eco. Akio continuó, y su voz bajó apenas un tono. Hubo un emperador antes que usted, Majestad, un gobernante sabio, pero impaciente. Ese emperador deseaba saberlo todo. Ordenó reunir a los mejores narradores del imperio y exigió que contaran la historia original, la primera de todas. Nadie quería hacerlo, no porque no supieran, sino porque sabían el final. Finalmente un anciano accedió. Comenzó a hablar al anochecer y siguió hablando. Cuando terminó, el sol nunca salió. El antiguo emperador murió esa misma noche, no de vejez ni de enfermedad, sino de algo que los médicos no supieron nombrar, el peso de demasiados recuerdos. El emperador Kensei tragó saliva. ¿Insinúas qué? Akio no respondió, simplemente siguió contando. En el palacio los relojes de agua se detuvieron, las campanas no sonaron. Un guardia intentó abrir una ventana, pero afuera no había paisaje, solo oscuridad espesa, como tinta. «Esto no es una noche normal», murmuró el emperador. «Nunca lo fue», respondió Akio. «Esta noche existe porque alguien la está recordando». El samurái relató cómo su abuelo, siendo joven, había vivido algo parecido. Una noche en la que el pueblo entero permaneció despierto sin darse cuenta. Al amanecer todos estaban exhaustos, excepto quienes habían escuchado toda la historia. Ellos nunca volvieron a dormir igual. Akio hizo una pausa. Por primera vez miró directamente a los guardias. ¿Lo sienten?, preguntó. «¿Sentir qué?», respondió uno. «A los que escuchan sin ser vistos». El aire se volvió pesado. Algunos sintieron un cosquilleo en la nuca. Otros juraron escuchar respiraciones que no eran humanas. Akio explicó que las historias largas atraen algo antiguo, no demonios, no espíritus, algo peor, testigos, seres que no viven pero observan, que no hablan pero recuerdan. Y cada vez que una historia se cuenta completa, ellos se acercan un poco más. El emperador intentó levantarse de su asiento, pero sus piernas no respondieron. «Akio, detente», ordenó. El samurái inclinó la cabeza. «No puedo, Majestad. Esta historia ya está avanzando sola». En ese momento el emperador recordó algo que jamás había vivido, un recuerdo de infancia que no le pertenecía. Vio un campo que nunca pisó. Escuchó una voz que no conocía llamarlo por otro nombre. «¿Qué me estás haciendo?», preguntó con terror. «Nada», respondió Akio. «Está recordando lo que otros emperadores olvidaron. Las historias no solo entretienen, también devuelven lo que fue enterrado». Akio respiró profundamente y dijo: «Majestad, cuando esta noche termine, el imperio seguirá en pie, pero usted ya no será solo usted». El silencio volvió a caer, y en algún lugar del palacio algo sonrió. El emperador ya no sentía el peso de la noche, sentía el peso de los siglos. Cada palabra que Akio pronunciaba parecía abrir una puerta invisible dentro de su mente. No eran recuerdos normales, eran fragmentos de vidas ajenas, pensamientos de personas que habían existido mucho antes de que él naciera. «Akio», dijo con voz quebrada, «dime la verdad. ¿Quiénes son los testigos?» El samurái tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz ya no era solo suya. «Son los que estaban aquí antes de que existiera el tiempo». Akio explicó que, según los relatos más antiguos, antes de que el sol saliera por primera vez, el mundo estaba atrapado en una noche eterna. No había días, no había nombres, solo conciencia. En esa oscuridad nacieron los testigos. No eran dioses, no eran humanos, eran memoria pura. Cuando el primer amanecer ocurrió, el tiempo comenzó a avanzar, pero ellos quedaron atrás. Desde entonces los testigos no viven, observan. Y cada vez que un humano cuenta una historia lo suficientemente larga, lo suficientemente completa, les da una forma momentánea. «Las historias son grietas», dijo Akio, «y esta noche la grieta es enorme». El emperador Kensei apretó los puños. «Entonces despiértame», ordenó.
Si esto es un sueño, rómpelo. Akio negó lentamente. No está dormido, Majestad. Está recordando. Uno de los consejeros cayó de rodillas de pronto, sujetándose la cabeza. Gritaba un nombre una y otra vez, un nombre que nadie más reconocía. «Eso no es posible», susurró el emperador. «Lo es», respondió Akio. «Él fue otra persona, hace mucho tiempo». El emperador comprendió algo terrible. Las historias no estaban entrando en ellos. Siempre habían estado ahí. Akio bajó la mirada. «Mi abuelo murió la noche que terminó de contarme estos relatos». El emperador lo miró, sorprendido. «¿Murió?» Se quedó en silencio, corrigió Akio. «Para siempre». Explicó que quien carga demasiadas historias deja de necesitar palabras. Su mente se llena, su cuerpo se vacía. Por eso los antiguos narradores no envejecían, simplemente se apagaban. «¿Y tú?», preguntó el emperador. «¿Por qué sigues vivo?» Akio levantó la cabeza. «Porque aún no he terminado de contar». Desesperado, el emperador gritó a los guardias: «¡Rompan las antorchas! ¡Que todo quede a oscuras!». Las antorchas cayeron una a una, pero la sala no quedó oscura. La luz seguía ahí, sin fuente, sin fuego. Una luz que no iluminaba el presente, sino el pasado. «La noche ya no depende del palacio», dijo Akio. «Depende de usted». En ese instante el emperador vio algo reflejado en el suelo pulido. No era su rostro, era otro emperador, con otra corona, con los mismos ojos. «¿Todos ustedes?», murmuró. «¿Todos fueron yo?». Akio no respondió. No hacía falta. La voz del samurái tembló por primera vez. «Majestad, yo no fui traído aquí para entretenerlo». El emperador lo miró con horror. «Entonces, ¿para qué?». Akio dio un paso al frente. «Para que la noche termine». El silencio fue absoluto. «Cada era necesita a alguien que recuerde demasiado», continuó, «y a alguien que cargue con ello». El emperador entendió. «¿Yo o tú?». Akio cerró los ojos. «Eso aún no está decidido». Un frío imposible recorrió la sala. Las sombras comenzaron a despegarse de las paredes. No tenían forma clara, solo presencia. Todos los presentes sintieron lo mismo. No estaban siendo atacados, estaban siendo observados. Akio habló por última vez en esa parte de la noche. «Ellos ya están aquí, y por primera vez desde que comenzó todo, la oscuridad parpadeó. Nadie respiraba. Las sombras ya no estaban en las paredes, estaban de pie. No tenían rostro, ni ojos, ni cuerpo definido, pero todos sabían exactamente dónde miraban. No se movían, no atacaban, simplemente esperaban». Akio fue el primero en romper el silencio. «Ellos no vienen a destruir», dijo con voz firme. «Vienen a llevarse lo que sobra». El emperador Kensei sintió un dolor profundo en el pecho, como si algo invisible intentara arrancarle los recuerdos uno por uno. «¿Qué quieren de mí?», preguntó. Akio lo miró por última vez como samurái, no como narrador. «Quieren al que recuerda demasiado». Akio confesó entonces lo que jamás había dicho en voz alta. La noche en que el silencio habló no era un accidente, era un mecanismo. Cada cierto número de generaciones las historias se acumulaban, los errores, las guerras, las decisiones repetidas. El mundo no podía seguir cargándolas, así que la noche aparecía. «Los emperadores no heredan el trono», dijo Akio, «heredan la memoria. Por eso todos soñaban lo mismo, por eso todos temían la noche». El emperador comprendió algo devastador. Su insomnio no era estrés, era una señal. «Entonces dime», susurró Kensei, «¿quién debe quedarse?». Akio dio un paso al frente. «Hay dos opciones», le explicó con calma. 1. Si el emperador aceptaba el peso completo de las historias, la noche terminaría, pero él no sobreviviría como hombre, se convertiría en un testigo más. 2. Si Akio tomaba ese lugar, el amanecer llegaría, pero nadie volvería a recordar su nombre. El emperador apretó los dientes. «Tú no eres un gobernante»,
dijo. ¿Por qué tú? Akio sonrió cansado. Porque yo escuché todas las historias, y usted solo algunas. El emperador se levantó, temblando. Ordeno que vivas, dijo. Esa es mi decisión. Akio negó lentamente. No funciona así, Majestad. Las historias no obedecen órdenes. Las sombras comenzaron a acercarse, el aire vibraba. Akio se arrodilló frente al emperador. Gracias por escuchar, dijo. Eso fue suficiente. Antes de que alguien pudiera detenerlo, Akio habló por última vez. Esta historia termina ahora. El sol salió, no de golpe, no con luz. Salió como un recuerdo lejano. Los relojes volvieron a moverse. Las sombras regresaron a su lugar. El frío desapareció. Los guardias despertaron en el suelo, confundidos. El emperador estaba solo en la sala. Solo. Nadie recordaba a Akio Takemura. No había registros, no había retratos, no había nombre. Solo una sensación extraña, como si alguien importante hubiera sido olvidado. Años después, un escriba encontró un pergamino sin firma. Solo decía: si estás leyendo esto y el sol sigue saliendo, entonces la noche cumplió su propósito. El emperador Kensei ordenó que el texto fuera guardado. No sabía por qué, pero le dolía deshacerse de él. Desde entonces, en Japón se cuenta una leyenda, que hubo una noche demasiado larga, que alguien habló hasta que el amanecer volvió, y que si alguna vez vuelves a escuchar una historia que parece no terminar, tal vez alguien más está cargando con la noche por ti.